Ahí nos quedamos, pero no estoy, viajo mucho, Ajá, viajo mucho a Peñasco, a Puerto Peñasco. ajá, Ahí he tenido oficina en Puerto Peñasco. ajá, En realidad, no estoy siempre en Hermosillo. ajá. Entonces sigue usted en la cuestión No, de profesión. no, ya me retiré. Ajá. Tenía, Ajá. pero ya, ahora sí ya, ahorita estoy dedicado a escribir. Soy, pues se puede decir que aspirante escritor porque no he publicado, tengo ya escrito mucho, pero no he Ajá. publicado. Participo en la Unison, la Universidad de Sonora, Ajá. en el Departamento de Letras y Lingüística, y además en diplomados y cursos sobre lengua y literatura. Ahorita estamos en un diplomado de lengua y literatura sobre literatura indígena, Mire, lenguas indígenas. pues el día de hoy, que es 9 de julio del año 2019, tengo la agradable visita del licenciado Juan Pedro Escamilla Rivera, el cual le doy las gracias por venir aquí a la biblioteca del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza, Miguel Cervantes de Saavedra, y es la primer biblioteca de Tijuana. Esta nació en 1925, de tal manera que andaba ya en el tercer piso, ahora está aquí. Licenciado, Ya. usted viene básicamente a buscar información hemeroteca. Sí, en razón de que cuando estuve aquí trabajando en Tijuana, en el Juzgado de Distrito, además escribía una columna en el periódico Baja California que se llamaba Verdad, y lo escribía con un seudónimo. Entonces, ¿Y cómo se llamaba el seudónimo? el seudónimo era Juan Derecho. Yo recuerdo ese tipo de información de Juan Derecho. Sí. Entonces, pues como trabajaba en el juzgado y manejaba cuestiones, pues muchas veces políticas. A mí me gusta, por afición, me gusta la política, por afición, aunque no haya sido político. Yo creo que no hay un solo abogado que no le guste la política. Manejaba, y entonces usaba un seudónimo, pero pues fueron épocas muy interesantes, como muchas que ha habido aquí en Tijuana, ¿verdad? Tengo recuerdos muy bonitos. Aquí fundé la familia, aquí fundé mi familia. ¿Cómo se llegó a Tijuana? Usted venía de otra parte, me Yo platicaba. llegué a Tijuana porque me casé en México. Yo estudié en la UNAM. Ajá. Me fui a estudiar a la UNAM. Yo soy del norte, de allá de Coahuila, pero me fui a estudiar a la UNAM la carrera de Derecho. De Piedras Negras. De Piedras Negras, Coahuila, sí. Y me fui a estudiar a México, a la UNAM. Y entonces me recibí, estuve un tiempo trabajando allá, pero me casé con una capitalina, y entonces mi deseo era de hacer carrera en el Poder Judicial Federal, por mis antepasados, por mi padre, que también fue juez de distrito, y por ¿Su padre cómo se llamó? mi padre, el licenciado José Guadalupe Escamilla. También de Piedras Negras. De Piedras Negras, cerquita ahí, Morelos, Piedras Negras, Coahuila. Sí, él fue un abogado destacado, litigante y político también, pero él anduvo en el sureste por las cosas políticas de su tiempo. Él fue desterrado para el sur, como dice la canción. Ajá. Y él fue un personaje ahí en el sureste, de juez de distrito y presidente del Supremo Tribunal y todo. Pero el hecho es que además un tío mío con un nombre muy famoso, un tío mío que se llamó Mariano Azuela, Casi nada. bueno, el papá de él era el escritor. El papá de él era médico y escritor, el autor de Los de Abajo. Él era esposo de la hermana de mi abuelo.
O sea, don Mariano Azuela, el escritor, era cuñado de mi abuelito. El hecho es que un hijo de él, que también se llamaba Mariano, era ministro de la corte, lo nombró ministro de la corte el licenciado Miguel Alemán. Entonces nos fuimos a México y yo quise hacer carrera judicial. Entonces cuando me caso, años después de que me recibí, busqué una colocación de secretario, yo ya con experiencia de abogado, me refiero a litigante, etcétera, porque pues desde que estaba estudiando yo practicaba, pues mi papá era abogado. Entonces me ofrecieron, logré conseguir el cargo de secretario del juzgado de distrito en Tijuana, que era muy bueno. Yo no conocía Tijuana, pero era muy bueno porque pues yo recién casado y todavía sin economía buena, era el 100% de sobresueldo. Era el mejor sueldo de todo el país, vaya a pagar. Claro, así. Entonces, pues ahí vengo. Y por eso vine a dar acá a Tijuana. Además, mi señora es educadora. Ya se jubiló. Igual a ella, no nomás el 100, sino el 115, porque les daba el 100% la federación y el Estado, creo, un 15 o un 20% daba del Estado a los maestros que venían. Ella era educadora, ella. Educadora toda Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana fue educadora en el jardín de niños que estaba frente a la, creo que es Casa de la Cultura, ¿no? Aquí en la casa, Altamira. Sí, la escuela de Álvaro Obregón. Bueno, enfrente estaba un jardín de niños, ella fue directora ahí. ¿Y el nombre de ella? Ella es Judith Maldonado Gutiérrez. Gracias. Llegó a ser decana de la educación preescolar, trabajó 58 años como educadora. Entonces conoció a la familia Fierro, a Virginia Fierro, a todos ellos. No sé, pero ¿por qué ellos quienes? Son también de educación escolar, preescolar. Pues ella sí. A lo mejor sí. Y tengo por ahí a Lupita Telles, también que es también jubilada de educación preescolar. Probablemente, lo que pasa es que en aquellos años, como le diría, el Poder Judicial Federal era muy cerrado. Ajá. Nosotros, claro, ella llevaba su trabajo de educación, yo mi trabajo en el Poder Judicial. No había mucha, casi convivíamos nada más los compañeros, por ejemplo con Maleno, pues. Entonces tuvo relación con Magdaleno Robles Sánchez. Sí, pues Magdaleno era el actuario del juzgado. Yo era el secretario de la materia penal del juzgado de distrito. ¿Se acuerda de algunos casos entonces interesantes? Sí, pero prefiero no referirlos. Pero, por ejemplo, aunque ya como Juan Derecho, ¿de qué escribió? No, escribí, me tocó el movimiento de la ICA, de la ICSA. De los terrenos de Tijuana. De Tijuana. Sí. Aquí estaba en la calle Sexta el negocio con aquel licenciado muy, muy reconocido con barba y demás. Sí, o sea, fue el movimiento ese, al juez de distrito, que era mi jefe en ese momento, fueron dos, pues le tocó ejecutar ese asunto. ¿Se acuerda de los nombres de esos dos Sí, jueces? cómo no. El primero con el que yo llegué fue el licenciado Efraín Ángeles Sentíes, era un veracruzano. Él fue el que me nombró, el que me trajo para acá. Ajá. Fue el licenciado Efraín Ángeles Sentíes. Y luego que él se fue, porque le hicieron magistrado, llegó el licenciado Javier Ríos Vergara. El licenciado Ríos Vergara fue el encargado de ejecutar la resolución del superior de entregarle los terrenos a los de la empresa esa
ITSA. Sí, Muebles Californianos, Sí, Sociedad Anónima. exactamente. Pero yo no intervine en ese asunto, porque era de materia de amparo. Y yo intervine, yo manejaba lo penal, la materia penal. Casos muy delicados que no refiero yo, no refiero porque pues eran casos de personajes de de la delincuencia, vamos a decir, Ajá. pues de muy alto nivel. Pero Nosotros le decimos Big Shots. sí, o sea, era ese tipo como por decir un nombre o un apellido, los Brothers, por ejemplo. Ajá. Los Brothers fueron famosos. Sí, como no. Eran mafias internacionales. Entonces no le decían cárteles, le decían mafias Ajá. internacionales, como la de los Brothers. Me tocó llevar ese caso, entre otros, muchos. Yo recuerdo a un policía que estaba ahí en el juzgado de distrito que le decíamos Chicharrín. Que trabajaba ahí. Ahí trabajaba. Sí, pero ya estaba retirado, ¿no? Trabajaba, Sí, no como policía, sino trabajaba, sí, ahí cuidaba. sí, sí, como vigilante. Ujú. Era muy Bermúdez se apellidaba. Oh, Ajá, no sé si sea ese o a lo mejor fue otro. ajá. El caso es que eso fue, digo, y yo escribía sobre cuestiones tópicos que estaban de momento, cuestiones políticas. Me tocó, como le digo, el caso de la universidad, porque ese caso, cuando entrega el licenciado Ríos, y como juez de distrito, los terrenos a Muebles Californianos, entre otros, entregó el campestre, ¿verdad? Entre otros bienes entregó el campestre, ¿verdad? Pero pues él estaba complementado y se le echaron encima, casi Ajá. lo querían matar. ¿Ah, sí? Al juez de sí, pues se imagina. Ajá. O sea, las fuerzas económicas poderosas, Ajá. más poderosas de Tijuana. pues se lo querían comer, pero pues él estaba cumpliendo su función, ¿verdad? Claro. Sí. Y en fin, y otros temas. ¿En ¿no? dónde vivía usted? ¿En Aquí, dónde? en Tijuana, cuando llegó. Cuando yo vivía ahí enfrente del toreo, de la plaza de toros del toreo, que desgraciadamente la tumbaron, ¿verdad? Ajá. Malamente. Entonces quiere decir que fue amigo, por ejemplo, yo recuerdo de el ingeniero Rubén Amaya González, del riesgo, Fui amigo del licenciado Llamas Amaya, del doctor del doctor Sí. doctor Llamas Amaya. Ismael Llamas Amaya. De él sí fui amigo del licenciado, del doctor Ismael Llamas Sí. Amaya. Sí. Él también escribía. ¿Por qué y logró usted escribir en el periódico? ¿Cómo lo invitaron? Sí, porque pues me gustaba escribir entonces el director del periódico era un abogado, un litigante muy... Don Ricardo Guibert. Ricardo Gibert Herrera, Ajá. un abogado muy exitoso, muy inteligente, muy joven, pero muy Movido. Sí, muy inteligente. Entonces, él era el director, porque creo que el papá había sido el fundador, pero se murió. Ajá. Entonces, me dio la oportunidad de que yo escribiera una columna. Entonces yo la escribía y iba, la llevaba, la entregaba ¿En dónde estaban las oficinas en ese tiempo? ¿Allá por la línea? yo creo que estaban por la mesa. En la mesa, Sí. acá por la calle San Sí. Pedro. Sí, ahí Por está. ahí. Ajá. Ahí estaban las oficinas. Sí, Gibert comenzaba a destacar, inclusive luego en la política. Ajá. Se metió porque lo nombraron, ¿cómo se llama? Delegado de la mesa. Sí, fue El primer delegado municipal de la mesa. municipal. Y ¿Y no él, lo invitó a usted ahí?
a trabajar, no lo invitó a trabajar con usted. Inclusive él me invitaba, él me decía, oh, pues no va a estar toda la vida aquí de secretario, porque cuando él se metió a la política, él me decía, le paso se haga cargo de mi despacho porque yo me voy a dedicar a la política. Ajá. Tenía muy buen despacho en el edificio María Cristina, enseguida de Sambor, por la Revolución. Sí, con Benny García. Tenía un despacho muy, muy bueno. Sí. Entonces me digo, pues, no sé, pues yo quiero hacer carrera judicial en realidad, pero, pues como le digo, mi papá había sido funcionario, mi tío, etcétera. Yo tenía siempre la esperanza de progresar. Mis compañeros no tanto, mis compañeros, otros secretarios, no buscaban hacer una carrera judicial, yo sí. O sea, mi mira siempre era llegar a hacer, y efectivamente, en una ocasión vino un ministro a visitar al juzgado, vienen los ministros a visitar y ver si hay alguna queja de parte de las partes, de los litigantes, etcétera. Y entonces hablamos con él. Y yo encabecé aunque yo era de los más nuevos, encabecé esa porque a mí me interesaba y dije pues, que estábamos acá muy lejos y que a nosotros no nos tomaban en cuenta, etcétera, porque siempre nombraban a jueces, a los que estaban allá en la Ciudad de México. Sí. Allá se repartían todo, allá me refiero. Y aquí llegaban a partir del queso. Acá, no, pues sí, aquí, acá pues quién nos ni dijo no, pero era un personaje, un ministro, me refiero, ha habido de todo, ¿no? Él era don Mariano Ramírez Vázquez, era un hermano de don Pedro Ramírez Vázquez, era un personaje, don Mariano. Del arquitecto. Hermano del arquitecto, y entonces dice, claro que lo vamos a tomar en cuenta, pero particularmente, pues yo estaba hablando por mí, ¿verdad? Pues de los demás secretarios, pues no sé si les interesaba o no, algunos sí. Y finalmente me lo cumplió. Un día que precisamente había ido a llevar mi colaboración yo al periódico. Al periódico, sí. Hice un espacio porque teníamos mucho trabajo, pues era un solo juzgado para todo el estado. Ajá. Nomás aquí en Tijuana estaba, en Mexicali no existía. Entonces cuando regresé ya para seguir ahí en las diligencias, pues primero llevé a cabo las diligencias dicté y luego salí, nomás fui a llevarlos y entonces me dicen, mire, la secretaria, este número que se comunique, le hablaron del Seguro Social, que se comunique a este número. El Seguro Social, pues nada que ver, ¿no? Ajá. O sea, no hablaron directo al juzgado. Son formas que usa el sistema. Ajá. No hablaron al juzgado, ni con el juez, ni con las secretarias, sino me buscaron a través de su teléfono, hablaron del Seguro Social de aquí, de la delegación, la subdelegación, no sé qué era, al juzgado distrito, buscándome, pero para decirme nada más que me comunicara a un teléfono de México. Yo al ver el teléfono, inmediatamente pues me di cuenta de qué se trataba, porque yo conocí ese teléfono toda la vida, pues mi papá trabajó ahí muchos años y mi tío. Yo nomás vi el número y me acuerdo todavía cuál es el número. Es el teléfono de toda la vida de la corte, es el 522-1500. Es el teléfono desde que es corte de toda la vida, yo creo, ahí en un lado del Palacio Nacional. Cuando vi el número 522-1500, dije, ya está. Ya tengo chamba. Efectivamente, marco, porque tenía yo extensión de teléfono ahí en mi oficina, en la secretaría, marco
y me contestan, le digo, habla el licenciado fulano tal de Tijuana, Baja California, quiero hablar. Ah, sí, un momentito, por favor. Y ya me pasan con el secretario general de acuerdo de la Suprema Corte. Y me dice, muchas felicidades, señor juez de distrito. ¿A dónde les mandaron? ¿A dónde cree que me mandaron? No. A algo que supuestamente estaba, no era usual. Ajá. Me mandaron de juez de distrito a mi tierra, a mi estado, a Torreón, Coahuila, La Laguna. Llegó, como dice nadie es profeta en su estado, en su tierra, pero usted llegó Sí, profeta. pero por cierto que le repito, estaba de presidente interino, como decano, don Mariano Ramírez Vázquez, que fue el que me propuso, pero el presidente titular andaba de licencia, que era el licenciado Guzmán Neira. Entonces, cuando regresa Guzmán Neira, yo tuve que ir a rendir la protesta con él a México. Ajá. Entonces me dice, era un personaje, era un veracruzano muy, muy así adusto, y me dice, bueno, dice, pero usted es de Coahuila, y Torreón es de Coahuila, y no acostumbramos nombrar, el Pleno Supremo Corte no acostumbra nombrar a nadie en su propia tierra. Ajá. Le digo, pues fíjese que, señor presidente, para mí es una doble responsabilidad. Primero, cumplir con el Poder Judicial Federal y además cumplir con mi tierra. O sea que no voy a quedar mal ni con el Poder Judicial Federal ni con mi tierra. Dice, bueno, sabiendo esto, aceptó. Digo, me refiero, porque yo estaba nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La máxima autoridad es el Pleno. Y no. Manuel Quesada, muchas gracias por tus palabras. Sí, aquí tenemos nada menos que al licenciado Juan Pedro Escamilla Rivera. Y estamos hablando ya, él estuvo aquí como en el juzgado de distrito, aquí en la calle Tercera. Sí. Y ahora ya estamos viendo que llega a su tierra y es pues jefe de jefes en el Poder Judicial. Vamos a regresar un poquito aquí a su Tijuana para preguntarle algunas cosas. Sí, por ejemplo, el Hotel Caesars, nosotros hemos estado muy cercanos a ellos, y Armando Abaquián y Fernando Escobedo, que son historiadores, están sacando esa cantidad de gentes que ahí se reunían. Ustedes también se reunían. Sí, cómo no. Ahí más bien no nos reuníamos ahí. Sí nos reuníamos a veces. Dos compañeros míos que entraron casi uno un poquito después, casi, y otro bastante después. Carlos Trujillo Altamirano. Ah, mire. Él entró a la sección de amparos, y a Fernando Alor Campillo, él era de Puebla. Íbamos los tres a veces a comer ahí al restaurante, al César, pero tenía un amigo también que era agente del Ministerio Público Federal, que no era el titular, era el adjunto del titular. El titular era Mireles Malpica. Don famoso. Pedro Mireles Malpica. Mireles Malpica, el famoso, ¿no? Ajá. Delgado, alto. Sí, y el segundo a bordo de él era, no me acuerdo ahorita, era uno del licenciado de Monterrey, que se quedó, creo, después de un tiempo como titular. Entonces a él le mandaban de Monterrey, no sé si una vez al mes o cada 2 meses o cada 3 meses, o mandaba a pedir él, o mandaba un cabrito. Y a los norteños nos gusta mucho el cabrito, es la comida predilecta. Le mandaban un cabrito entero, por avión,
y entonces ahí, en el César, ahí se lo preparaban o se lo terminaban, y nos lo comíamos entre los dos. No invitaba a nadie más. O sea, éramos medios paisanos, pues Sí, yo de claro. Coahuila y él de Nuevo León. De frente en frente. Sí. Sí, pero no, el César pues es famosísimo. Nosotros, la familia Saldaña, tenía un extraordinario amigo de mi padre, don Fernando Calzada Jiménez. Ajá. ¿Sí lo recuerda? Me Él acuerdo- estaba en migración. Me acuerdo de una persona que tenía una oficina ahí junto al César, que era, creo, el de Era Aeroméxico. Juan Calzada, el que yo creo que está... No, este era, no se me acuerdo si era Miramontes, era... No, pues no me acuerdo de muchos, de todos los nombres, no me acuerdo de muchos. Pero sí me acuerdo de ese que tenía una oficina, la oficina de Aeroméxico, Ajá. de Aeronaves de México, Sí. ahí en el Hotel César, en un lado. Ajá. No sé quién era. Sí. Y pues, oiga, la ensalada César. Muy buena. Sí, Sí. la pedía usted. Madre, ¿La sí, pedía? pues, digo, o sea, cuando alguna vez que fui a comer con mi señora, sí fui a comer alguna vez, yo creo, con mi señora. Sí la pedí. Y con la élite de funcionarios del Poder Judicial en Tijuana en esa época, yo era un joven, pero lo recuerdo muy bien a Pedro Mireles Malpica, su hijo. Yo estaba estudiando en la normal en la 5 de mayo y su hijo andaba sobres de una muchacha, era su novio. Oh, Entonces iba mucho por ahí y pues cuando se trataba de ver autoridades, pues él ya traía a alguien que lo cuidara. sí, claro. No sé si recuerde que aquí tenía un hijo joven. Sí, pero creo que murió, ¿no? No sé, fíjese. No, pues desconozco. tenía un hijo que era piloto, aviador. Ajá, Don Pedro tenía un hijo que fue piloto, ajá. muy joven, y creo que se mató volando de aquí a Mexicali, en la Romadosa o algo así, o en Mexicali. Ajá. Fue el único hijo que yo le conocí. Sí, era un muchacho, ese Sí. es al que me refiero yo. En ese tiempo, la PGR estaba entre 7 y 8 por la Niños Héroes. Sí, era el licenciado Villalobos Cortés y Miguel Malpica llegó como adjunto de él. Después se fue Villalobos a San Luis Río Colorado, creo, y quedó Miguel Malpica como titular y otro licenciado de Monterrey como adjunto. Hasta ahí fue lo que me tocó. ¿Recuerda algunos nombres de sus compañeros acá en el juzgado? Sí, pues Magdaleno Robles, que os digo, era actuario, a Carlos Trujillo Altamirano, que era el de la materia de amparo, y otro compañero que cuando llegué yo ahí estaba todavía, pero me quedé en su lugar, Juan de la Cruz Camacho, que era de Jalisco, de Guadalajara, y se fue. Y una compañera que era oficial judicial por muchos años, y que después, ya que yo me fui, porque cuando me tocó inclusive dar clase a mí en la UABC, como comenzar la UABC, pero no había más que la carrera de